Shadow Money, la economía fantasma. ¿Cómo es posible que existan billones de dólares fuera del control de los bancos centrales? Ocurre en una fracción de segundo. Un pulso de luz viaja desde un servidor en Singapur, rebota en un satélite sobre las Caimán y aterriza en un rascacielos de Londres. No lleva un mensaje, lleva $1.000 millones. Ese dinero no tiene nombre, no tiene rastro. Para el Banco Central no existe. Pero acaba de comprar una manzana entera de edificios en el centro de Manhattan, mientras tú dormías. Bienvenidos a la materia oscura de la civilización moderna. Si la economía global fuera un mapa, hay una cuarta parte del territorio que está permanentemente en sombras. Un agujero negro de $32 billones que no paga impuestos, no obedece leyes y dicta en secreto el precio de tu alquiler, tu comida y tu futuro. Durante décadas nos dijeron que la tecnología traería transparencia. Fue la mentira más rentable de la historia. La tecnología no eliminó la sombra, la volvió infinita. Mierda, mi uña. Esta no es una historia sobre criminales en callejones oscuros. ¡Vámonos! ¡Corre! Es la autopsia del sistema operativo que mantiene al mundo a flote y que nos está devorando por dentro. Cada segundo, miles de millones de dólares se mueven por este planeta, a través de bolsas de valores, a través de mercados, a través de tu salario. Ese es el dinero visible, el dinero que los gobiernos creen rastrear, el dinero que los bancos centrales intentan controlar. Pero bajo esta superficie yace otro océano, dinero invisible, sin rastro, fuera del radar oficial. No solo los maletines de efectivo en un puerto de carga, es una arquitectura digital y física construida para desaparecer. ¿Cómo afecta este dinero inexistente a tu bolsillo? ¿Por qué tu alquiler sigue subiendo mientras pisos de $50 millones permanecen vacíos? ¿Por qué los bancos centrales parecen cada vez más impotentes? El problema no es que solo el dinero sea invisible. El problema es que el sistema está diseñado para que lo sea. El cerebro de una red transnacional que lavaba dinero del narcotráfico a través de criptomonedas y que era pedido en extradición por Estados Unidos fue capturado en una cuidadosa operación del Gaula Militar y la Fiscalía. Alias El Sobri se hacía pasar como administrador de casas de campo para evadir a las autoridades. Para finales del 2024, la masa monetaria global superaba los $100 billones. Pero hay una trampa. Nadie sabe con exactitud dónde se encuentra el 25% de esa cifra. Hablamos de un agujero negro de $20 billones, capital que fluye por las grietas de las fronteras nacionales, saltando de una jurisdicción a otra a la velocidad de la luz. Para los economistas, es la corriente subterránea de las finanzas. Es indetectable al ojo humano, pero su presión es evidente cuando el valor de las cosas deja de tener sentido. Es la fuerza que permite que el consumo de élite rompa récords históricos, mientras la inflación real devora el poder adquisitivo de los trabajadores. La economía en la sombra no es un bloque monolítico de criminalidad, es un espectro. En la superficie, es el autónomo que no factura el IVA para llegar a fin de mes. En el medio, son las corporaciones que usan vacíos legales para desviar beneficios a jurisdicciones de conveniencia. Y en el nivel más profundo, es el blanqueo de capitales a escala industrial que permite que miles de millones provenientes de la corrupción y el tráfico se vuelvan respetables. Durante décadas, nos dijeron que la globalización traería transparencia, que la digitalización del dinero nos permitiría rastrear con cada céntimo. Fue un espejismo. La tecnología no eliminó la sombra, le dio las herramientas para volverse infinita. Hoy, un algoritmo puede fragmentar una sola fortuna en 10.000 pedazos y dispersarlos por el globo, en lo que tardas en parpadear. ¿Cómo hemos llegado a un punto donde el dinero fantasma tiene más poder que los bancos centrales? Para entenderlo, debemos seguir el rastro de la primera gran desaparición, el momento en que el dinero dejó de ser una promesa de valor y se convirtió en una herramienta de ocultación. La economía en la sombra comienza con un gesto sencillo, un intercambio sin recibo. Para muchos, eso es supervivencia, pero cuando ese efectivo se multiplica, se convierte en un sistema paralelo que se filtra en las arterias del capitalismo global. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de blanqueo de capitales? El dinero sucio no se desvanece, se transforma, pasa por 3 filtros.
La etapa más peligrosa. Estás sentado sobre una montaña de efectivo y necesitas meterla en el sistema. Así que la divides en pequeños depósitos o la escondes dentro de negocios que manejan mucho efectivo, lavaderos de coches, casinos, restaurantes. Aquí está el rastro que se nubla. El dinero salta de una cuenta en Panamá a una empresa pantalla en Delaware, luego a una fundación en Luxemburgo, un laberinto. En cada paso, el origen se desvanece. Los bancos centrales dejan de ver el dinero de carteles y empiezan a ver inversión corporativa. En la industria lo llaman pitufeo. Es el tedioso proceso de dividir $1 millón en trozos de 10,000. Vale. Entonces, si dividimos todo... Vale, nos salta la alarma. somos invisibles. El umbral mágico, donde las alarmas de la mayoría de los bancos permanecen en silencio. Pero hoy, el pitufeo físico está siendo reemplazado por la estructuración digital. ¿Pero cómo que digital, hombre? Pues digital, como todo ahora. Software sofisticado automatiza ahora miles de microtransferencias a través de apps tecnofinancieras. FinTech, sin fronteras. Bueno, pues podemos hablar de tecnología, ¿no? Cuando hablamos del mundo fintech, tenemos un mundo que va más rápido que la propia legislación y las propias normas del mercado, en este caso del mercado tradicional, ¿no? Del mercado regulado. Entonces, ese nivel de complejidad hace que sea difícil seguir todos los movimientos. Para cuando un regulador nota un patrón, el dinero ya ha abandonado la jurisdicción. No se trata solo de esconder el dinero, se trata de abrumar a los vigilantes con puro volumen. Aquí es donde se teje el velo corporativo. El secreto no es solo mover el dinero, es cambiar su identidad. En jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas o ciertos estados de Estados Unidos, puedes designar a un director nominado, una persona a la que se le paga para que ponga su nombre en los documentos y el tuyo nunca aparezca. Terminas con una corporación fantasma. Tiene cuenta bancaria, identificación fiscal y existencia legal, pero no tiene alma. Es un recipiente. Cuando el dinero sale de este recipiente, ya no aparece el producto de un crimen. Parece una tarifa de consultoría o la devolución de un préstamo. Esta es la alquimia de las finanzas. Convertir el plomo del crimen en el oro de los ingresos. La etapa final. Ahora el dinero está limpio. Polémica investigación en Argentina revela que 3 de las empresas que financiaron la campaña que llevó a Cristina Fernández a la presidencia en 2007 no pudieron justificar de dónde proviene el dinero que entregaron. La información fue recogida por una corte como parte de las indagaciones en contra de las compañías por lavado de dinero. La Autoridad Fiscal detectó en 2018 el uso de empresas factureras para el financiamiento de campañas electorales, por lo que ya se preparan las primeras órdenes de aprehensión contra quienes utilizaron este esquema. En entrevista a Milenio, el procurador fiscal de Hacienda, Carlos Romero Aranda, dijo que hay políticos que usaron los recursos de estos esquemas para enriquecerse y financiar campañas electorales. La corrupción y deshonestidad se hicieron presentes, causando estragos y mucho que decir en estas elecciones, convirtiéndose en uno de los escándalos más grandes, escuche bien, el lavado de dinero en la historia de los Estados Unidos en estas elecciones. Más de 11 millones de dólares provenientes de negocios y actos ilícitos fueron utilizados por campañas antidemocráticas para destruir y acabar con el partido de izquierda. El Departamento de Justicia descubrió que los donantes fantasmas, por llamarlos así, los cuales apoyaban ideas derechistas, eran conformados por empresarios del sector privado y cuáles donaciones sobrepasaron, escuche bien, los 400,000 millones de dólares. Compra acciones, financia campañas políticas, inflama burbujas inmobiliarias. La integración es la etapa más irónica porque ocurre a plena luz del día. El dinero ya no se esconde, presume. Está en el Basquiat de 50 millones colgado en la galería privada. Está en la flota de jets privados propiedad de fideicomisos offshore. Pero la forma más peligrosa de integración es la deuda soberana. El dinero en la sombra a menudo regresa a los mismos gobiernos que deberían vigilarlo mediante la compra de bonos estatales de alto rendimiento. Cuando un Estado se financia con el mismo capital que no puede rastrear, pierde la voluntad moral y la política para investigar su origen.
El cazador se vuelve dependiente de la presa. Por esto los bancos centrales están perdiendo la guerra contra la inflación. Cuando suben los tipos de interés para enfriar la economía, solo golpean al dinero visible, tu hipoteca, tu tarjeta de crédito. Y estas son malas noticias para el bolsillo de todos. El costo de los artículos de primera necesidad, como los alimentos, la ropa, los automóviles y muchos más, van en aumento. Pero los miles de millones en las sombras son inmunes a estas palancas. Se mueven según su propia gravedad, creando picos de liquidez que distorsionan los precios para todos los demás. Es una economía de dos niveles. Una transparente para las masas, donde cada céntimo se tasa y rastrea, y otra opaca para unos pocos, donde las reglas de la gravedad simplemente no se aplican. Pero hay una trampa. Cuando miles de millones fluyen bajo el radar, el sistema oficial pierde el control. Si los gobiernos no saben cuánto dinero se mueve realmente, no pueden gestionar la inflación. Es como pilotar un avión con un velocímetro saboteado. Y cuando el avión empieza a caer, la gente de primera clase ya tiene paracaídas escondidos en las sombras. Los demás simplemente se estrellan. En un sistema sano, el dinero tiene un valor. En las sombras, tiene un gemelo oscuro. Bienvenidos al mercado negro de divisas. Cuando la confianza en un gobierno muere, la moneda oficial se convierte en papel. Ahí es cuando el tipo blue, el paralelo, el mercado gris, toma el mando. Bueno, sí, la verdad es que sobre ya el cierre de la semana el dólar blue cerró en 185 pesos. Estamos hablando de una de las divisas más caras del mercado cambiario, aunque sea el mercado, el segmento del mercado que menos profundidad tenga y menos influencia tenga dentro del mercado cambiario en general. Sí es cierto que es uno de los valores más altos que encontramos. De hecho, que los 185 pesos ubica al dólar blue en el valor máximo del año. Ya estamos en una brecha cercana al 90%. Esto no es solo comercio de callejón. Es una fuga masiva de capitales que el Estado no puede ver. ¿Pero qué tú sientes cada mañana? ¿Cómo te afecta esto? Si los importadores no pueden acceder a dólares oficiales, acuden a las sombras y pagan 3 veces más. El resultado, leche, combustible, medicinas, todo sube de precio. El dinero invisible fuera del sistema es lo que realmente fija el precio de tu vida. Cuando un país desarrolla un tipo de cambio paralelo, ¿qué te dice eso sobre la confianza en el sistema? Es un fenómeno llamado el efecto sifón. Cuando se abre una brecha entre la tasa oficial y la del mercado negro, se crea un incentivo irresistible para la corrupción. Aquellos con conexiones políticas compran dólares al tipo oficial barato, alegando que importan medicinas esenciales. Pero las medicinas nunca llegan. En su lugar, esos dólares se venden al instante en el mercado negro, con un beneficio del 300%. Esto no es solo comercio informal, es un drenaje deliberado de la sangre vital de un país. Las reservas del Banco Central se desvanecen en cuentas privadas offshore, dejando al Estado incapaz de defender su propia moneda. La economía en la sombra no solo coexiste con la oficial, la canibaliza. En el siglo XXI, el mercado negro se ha mudado de la esquina de la calle a la aplicación encriptada. En ciudades como Buenos Aires, Beirut o Estambul, el dólar blue o la tasa paralela es lo primero que la gente consulta al despertar. Es más que un número, es un pulso. Cuando la tasa de la sombra dicta la economía, el gobierno pierde su herramienta más poderosa, la política monetaria. Subir los tipos de interés resulta inútil, porque el verdadero tipo de interés lo fijan cambistas anónimos en chats encriptados. El Estado se convierte en espectador de su propio colapso. Esto crea una sociedad fracturada. Si tienes acceso a dólares de la sombra, estás protegido. Puedes comprar propiedades, cubrirte contra la inflación y prosperar. Pero si ganas en la moneda local oficial,
los profesores, las enfermeras, los pensionistas. Estás atrapado en una realidad que se encoge. La economía en la sombra no solo provoca subidas de precios. ¿Con cuánto llenaba usted el camión y con cuánto lo llena ahora para un día, digamos, de trabajo? Para el día se ponía como 135, 140 diario. Ahora necesito casi como 300, más del doble, 350. Lo que me duraba antes con 20, 30 dólares, hoy dura bien menos. Cuido todo mucho. Todo, en todo. Y cada mes que pasa más y más y más. Pero hay que comer, ¿qué vamos a hacer? Pues ahorita le acabo de subir un poquito, porque sí subió todo lo que es la verdura, el queso y todo. Entonces le subí 2 pesos más. Crea una clase baja permanente de personas que quedan excluidas del valor real de su trabajo. Es el motor definitivo de la desigualdad moderna. Para que este caos funcione, el dinero necesita refugio. Entran las empresas pantalla, shell companies, sin empleados, sin oficinas reales, solo servidores y trámites legales. El arma secreta de la empresa pantalla no es la ubicación, es el director nominado. En las sombras puedes alquilar una identidad. Por unos pocos cientos de dólares, un director profesional en una jurisdicción extranjera pone su nombre en la junta de tu empresa. Firman los papeles, abren las cuentas, pero no tienen ni idea de qué hace la empresa. Esto crea un fantasma legal. Cuando un fiscal o un periodista intenta encontrar al dueño de una cuenta de $1,000 millones, choca contra un muro de testaferros. Este es el sistema de doble ciego. El banco conoce al nominado, el nominado al abogado, pero nadie está legalmente obligado a conocer a la persona que mueve los hilos. El FMI estima que más de $7 billones están aparcados en paraísos fiscales. Dinero que no paga impuestos. Dinero que debería financiar escuelas, hospitales y puentes, pero que yace congelado en cuentas anónimas o pisos de lujo vacíos. ¿Y dónde están los bancos? Para mover billones necesitas cables, códigos SWIFT y cámaras acorazadas. El sistema bancario global no es solo una víctima de la economía en la sombra, es su sistema operativo. Para entender cómo un banco en Londres o Nueva York maneja dinero de un cartel o de un político corrupto, hay que entender la banca corresponsal. Los bancos pequeños en zonas de alto riesgo no tienen acceso directo al sistema global del dólar. Necesitan un hermano mayor, un gran banco global, para procesar sus transferencias. Esta es la brecha de confianza. El banco grande confía en que el banco pequeño haga las comprobaciones. El banco pequeño, ansioso por el negocio, mira hacia otro lado. Para cuando el dinero golpea el torrente sanguíneo global, ha sido desinfectado por la reputación de la institución de renombre mundial. Existe un término para esto en la industria: ceguera voluntaria. Los departamentos de cumplimiento a menudo tienen poco personal y están desbordados por diseño. Son los reductores de velocidad, en una carrera donde la prioridad del banco es la liquidez. Cuando finalmente llegan las multas, como las penalizaciones récord de la última década, rara vez las pagan los ejecutivos, las pagan los accionistas. En la lógica de la economía en la sombra, una multa de $2,000 millones es una ganga si has ganado $10,000 millones en beneficios moviendo ese dinero. Una y otra vez, las grandes instituciones financieras han preferido pagar multas multimillonarias, tratadas como un coste del negocio, antes que cerrar el grifo del capital opaco. Porque al final, a los mercados no les importa si el dinero es limpio o sucio. Solo les importa que se mueva. El dinero sombra no se queda quieto. Los gobiernos imprimen más para llenar los huecos fiscales que dejan atrás. Devaluación, inflación. Los bancos tienen paracaídas. La mayoría de la gente no. Cuando los billones eluden los canales oficiales, la soberanía monetaria se erosiona. Menos transparencia lleva a más impresión. Más impresión significa que el efectivo en tu cartera vale menos. Es una transferencia de riqueza invisible, de los ahorros de la clase media a los activos opacos de la élite global. Si tienes 100 millones de origen cuestionable, no los dejas en una cuenta de ahorros. Los congelas en algo sólido. Bienvenidos a la financiarización de la vivienda.
los mercados inmobiliarios de lujo se han convertido en gigantescas lavadoras para el capital global. ¿Por qué el sector inmobiliario es tan atractivo para esconder riqueza opaca? Y esto es porque efectivamente el activo inmobiliario es un activo que es muy atractivo para la especulación, y para la especulación que además se fomenta con la intermediación financiera no bancaria. Es decir, al haber una menor supervisión, al haber un poco más de espacios a la sombra, ¿no? Que las entidades reguladoras y supervisoras no pueden revisar y controlar y aplicarle la norma, esto hace que muchas empresas a nivel internacional o muchos patrimonios, podemos hablar, busquen estos recovecos, ¿no? Estos huecos para crecer su rentabilidad. Y por tanto, la vivienda, que podemos considerarla como un bien de primera necesidad, porque todos necesitamos poder vivir y tener agua potable y tener una cama donde dormir y tener pues unas paredes en las que guardar un poco la existencia que vas haciendo a lo largo de la vida, pues a la vez está compitiendo con unos intereses económicos internacionales que no se preocupan, porque igual ni se lo plantean muchas veces, el efecto que se está generando, el efecto en conjunto de esas inversiones, ¿no? sobre las casas, sobre las viviendas. ¿Y qué pasa con las ciudades cuando la vivienda se convierte en una caja fuerte financiera en lugar de una necesidad básica? Y tu alquiler ya no lo fija tu barrio, sino alguien en algún lugar intentando aparcar dinero fuera del radar. Esto no es una burbuja inmobiliaria tradicional. Es la gentrificación impulsada por el capital invisible. Cuando los billones se esconden, necesitan aparcar en activos tangibles. En la última década, el mercado inmobiliario global se ha transformado en la mayor cuenta de ahorros no regulada del mundo. Para un multimillonario que esconde su riqueza, una torre de cristal de 10 millones en Londres o Miami no es un hogar. Es una caja de seguridad en el cielo. Este capital sombra no sigue las leyes locales de oferta y demanda. Infla una burbuja, superprime, que acaba filtrándose hacia abajo. Cuando el nivel de lujo se vuelve inalcanzable, los inversores pasan al nivel medio. El nivel medio pasa al bajo. El resultado, una generación de trabajadores superada en las subastas de sus propios barrios por entidades offshore anónimas. Jessica vive con su hijo, está en el paro y el fondo buitre propietario de su piso quiere duplicarle el precio del alquiler. 426 euros cuando entré aquí y se nos pide 860 con IBI y comunidad. Una subida del 100% de la mensualidad. ¿Nos quieren echar o qué hacemos? Las personas que, como yo, no tengo familia aquí, ¿y qué hago? O sea, ¿qué me voy a compartir piso con 40 años que tengo? Su anterior contrato se extinguió en junio. El fondo de inversión le dio en julio 15 días para irse. Comprarse un piso es cada vez más caro. Por eso la gente no tiene otra opción que la de compartir piso. Yo pago 3,70. Sí, por la habitación. Es el caso de José María, que a sus 57 años vive de alquiler junto a su compañero de trabajo. Yo comparto con otro amigo y bueno, entre los dos pues más llevadero, ¿no? Solo no podría. Y aun compartiendo, tiene compañeros que siguen teniendo dificultades. Compañero que incluso compartiendo le está costando hasta llegar a mí. José Agustín tiene 46 años y lleva 9 compartiendo piso. Somos dos compañeros que estamos compartiendo un piso, pero sí que es verdad que está súper caro. Estamos pensando incluso en salir un poquito fuera de la ciudad. En 5 años la edad de compartir pisos se ha disparado. Y aunque la mayor franja de edad se sitúa entre los 30 y 40 años, 1 de cada 5 tiene más de 40 años. A Jessica le gustaría poder vivir sola, pero ahora mismo lo ve inviable. Pero toca compartir porque los precios es que se van totalmente. Todos coinciden en el que el mayor problema sigue siendo los precios, que cada vez son más elevados. Lo que uno gana realmente es casi solo para pagar alquiler. Jessica ha podido acceder a comprarse un piso, pero está buscando ayuda en amigos y familiares para que vivan con ella. A veces está todo más complicado. Intentas buscar amigos o alguien conocido, alguien de confianza y para que te ayude.
Este encarecimiento está dificultando que los más jóvenes puedan emanciparse, lo que hace que cada vez sea más común compartir piso a edades más avanzadas. Ya no compites con tu vecino por un piso, compites con la riqueza invisible del 0,1% global. Pero el coste no está solo en lo que pagas, está en lo que pierdes. Esta es la brecha fiscal. Cuando las corporaciones y los ultrarricos usan el sistema operativo de las empresas pantalla y los precios de transferencia para evitar impuestos, crean un vacío fiscal. Los gobiernos, ante una base impositiva que encoge, se quedan con dos opciones. 1. Subir impuestos a la población visible, los empleados que no pueden esconder sus ingresos. 2. Recortar servicios públicos. La economía en la sombra obliga de facto a la clase media a subvencionar la civilización que los ricos usan gratis. Es una transferencia silenciosa de riqueza. Los puentes que cruzas, las escuelas de tus hijos y la seguridad de tus calles están siendo desfinanciados por el mismo capital que usas en esas mismas calles para transportar sus bienes de lujo. Si miramos los ingresos de las familias o de las personas, cómo crecen a nivel de cómo se van actualizando financieramente, ¿no? Y luego miramos los precios del mercado de los bienes más básicos, pues esto genera desazón y genera miedo, ¿no? Y genera también incertidumbre. Y eso es algo que no es bueno para la economía, porque la economía, sabemos que el capital es cobarde, ¿no? Y por tanto el capital siempre va a ir a buscar la mayor rentabilidad, va a ir a buscar la mayor seguridad y esto impacta en la vida de las personas. Entonces, claro, cuando tú como individuo estás en la sociedad trabajando, incluso con 2 trabajos, y te cuesta llegar a fin de mes o te cuesta poder pagar los suministros, ¿no? La luz, el agua, cuando te cuesta irte una vez de vacaciones al año, cuando te cuesta poder garantizar el pago de la educación para tus hijos, o poder tener un colchoncito por si acaso vienen imprevistos, ante un mundo en el que efectivamente hay mucho ruido y eso genera que tú también te quieras proteger, pues esto afecta y desgasta a las propias democracias. La desesperación no es un accidente. Es el subproducto de una economía que se ha convertido en un barco fantasma. Uno donde los pasajeros luchan por mantenerse a flote, mientras la carga en la bodega vale más que el propio barco y pertenece a alguien que ni siquiera está a bordo. Los paraísos fiscales no son solo islas tropicales, son jurisdicciones construidas sobre la opacidad legal. Su producto no son las finanzas, es el anonimato. Abril de 2016. El mayor secreto de la élite explota en la red. 11,5 millones de documentos filtrados del bufete Mossack Fonseca. Escándalo mundial provocado por las investigaciones hechas a la firma de abogados Mossack Fonseca parece no tener fondos cuando políticos y pueblo de otros países piden la renuncia de sus jefes de Estado o de ministros, mientras que aquí en Panamá el Ministerio Público parece tomar las acciones en cámara lenta. Para todos es conocido. Tras revelarse en una investigación de 109 medios de comunicación internacional en 76 países que sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca habían sido utilizadas para lavado de dinero, actos de terrorismo, fraude y gigantesco esquema de corrupción, que las repercusiones serían impredecibles. Los papeles de Panamá no solo revelaron nombres, revelaron una fábrica, todo un sistema financiado en las sombras. Por unos pocos miles de dólares podías comprar una identidad corporativa y tu dinero desaparecería de la vista de tu país. El giro de guión. Gran parte no era ilegal y ese es el verdadero escándalo. Si Panamá expuso a los abogados los archivos FinCEN en 2020, expusieron algo aún más inquietante: cómo los grandes bancos manejaban flujos de dinero sospechoso. FinCEN, la red de control de delitos financieros de Estados Unidos, recibe informes de actividad sospechosa o SARS. Lo que la filtración mostró fue que los bancos a menudo marcaban transacciones internamente, pero continuaban procesando grandes volúmenes
de fondos de alto riesgo. El cumplimiento se convirtió en papeleo, una etiqueta de advertencia, no un freno. Los papeles de Pandora revelaron a más de 330 políticos de 90 países usando estructuras offshore. Cuando los líderes políticos esconden riqueza en el mismo sistema que deben vigilar, el sistema deja de proteger a los ciudadanos y empieza a extraer de ellos. A veces, el dinero necesita volverse físico. Ahí entra el blanqueo de capitales, basado en el comercio, TVML. Sobrefacturando o subfacturando mercancías, los criminales mueven valor a través de las fronteras disfrazado de comercio normal. Los bancos ven comercio, las aduanas ven contenedores. Nadie ve los millones ocultos en el precio. Los reguladores se vuelven banqueros, los banqueros reguladores. No es una conspiración secreta, es una simbiosis pública. En 2018 se descubrió que una sucursal de un banco danés en Estonia procesó unos 200.000 millones de euros en fondos sospechosos de no residentes. ¿Cómo puede una oficina pequeña mover más que el PIB de un país? Porque durante años nadie hizo las preguntas difíciles. Cuando el dinero sombra, se hace lo bastante grande, crea su propia gravedad, demasiado grande para ser cuestionado, demasiado rentable para ser detenido. ¿El verdadero secreto? El sistema de alertas no está diseñado para detener el dinero, está diseñado para trasladar la responsabilidad. Los bancos presentan informes y siguen cobrando comisiones. El crimen burocratizado. Al final, el rastro de Panamá o de FinCEN no termina en un buzón offshore, termina aquí, en pensiones erosionadas, en servicios públicos que decaen. Los escándalos no dan titulares. La verdadera historia es el silencio del sistema. Un silencio que cuesta billones y que todos, de una forma u otra, estamos pagando. La economía en las sombras se apoya en una cosa, el silencio. Pero en la última década, ese silencio fue destrozado por una serie de terremotos de datos. Estos no fueron solo filtraciones, fueron eventos de extinción para la privacidad financiera. Expusieron que las sombras no eran solo para los carteles, eran el patio de recreo de los primeros ministros, reyes e íconos de cine. Pero miremos de cerca los papeles de Pandora. Escándalo mundial por los Pandora Papers, una investigación periodística internacional que revela casos de supuesta ocultación de archivos en paraísos fiscales de varios gobernantes, exgobernantes y funcionarios públicos de todo el mundo. Los Pandora Papers, la gran investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, causa revuelo en el mundo. 600 periodistas de varios países participaron en esta investigación de largo aliento que está basada en la filtración de casi 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo. 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos, entre ellos el presidente chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader. Otros 21 líderes que ya han dejado el poder también figuran en la lista, entre ellos los expresidentes colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana. En total, el Consorcio Internacional de Periodistas, que había revelado los famosos Panama Papers hace 5 años, estableció vínculos entre activos offshore y 336 altos ejecutivos y políticos, que crearon cerca de 1.000 empresas, más de 2/3 de las cuales se encuentran en las Islas Vírgenes Británicas. En la mayoría de los países estos hechos no son ilegales y varios han salido a defenderse con este argumento. Revelaron una verdad incómoda. Estados Unidos se había convertido en uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. Estados como Dakota del Sur y Delaware ofrecían niveles de secreto que rivalizaban con las islas más notorias del Caribe. Es la carrera hacia el abismo. Cuando un país intenta cerrar un vacío legal, otro abre uno mayor para atraer el capital que huye. Es un juego global de atrapa al topo, donde el mazo es de papel y el topo tiene 1.000 millones de ventajas.
Y en este caso del banco HSBC, pues hay todavía mucha información. Hoy se sabe que esta empresa procesó 420 millones de dólares en transacciones transfronterizas con 13 casas de cambio mexicanas entre el 2004 y el 2007. Este dinero sirvió para la compra de aviones para el narco. Esto se desprende de una investigación realizada por la Subsecretaría para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Al darse a conocer esto, el jefe del Departamento de Control de HSBC, David Bagley, renunció y sobrevino la disculpa por parte de Irene Dorner, la jefa de HSBC en los Estados Unidos, por los débiles controles del banco. Por lo pronto, serán canceladas 20,000 cuentas de mexicanos para realizar las investigaciones. Y en medio de todo este escándalo, el caso del empresario mexicano de origen chino, ¿se acuerda del copelazo cuello? El señor Shen Li-Yegon fue presentado como evidencia de los deficientes controles en las operaciones de la filial mexicana de HSBC. En un reporte de 340 páginas se especifica que las cuentas de Yegon no fueron designadas como de alto riesgo, a pesar de las inusuales transacciones ocurridas entre el 2003 y el 2007. Y mire, esa cantidad de dinero que estaba viendo es la que se encontró nada más en la casa del señor Shen Li-Yegon, en esa casa precisamente, entre el baño y la recámara del señor Shen Li-Yegon, pues había más de 260 millones de dólares. Ya no diga usted de los débiles controles que pueden tener los bancos. Y luego llegaron los archivos FinCEN, la prueba definitiva para el sector bancario. Demostró que los bancos no pasaban por alto accidentalmente la actividad sospechosa. Presentaban informes SARS como escudo legal y luego seguían procesando. Es como si un guardia de seguridad llama a la policía para informar de un robo, pero le sujeta la puerta a los ladrones mientras espera las sirenas. Los bancos cumplían su deber de informar, pero no su deber de detenerlo. ¿Por qué? Porque las comisiones eran demasiado altas para renunciar a ellas. Desde 2008, los grandes bancos han pagado más de 300,000 millones de dólares en multas. Sin embargo, ni un solo alto ejecutivo de un gran banco global ha pisado la cárcel por blanqueo. En la economía sombra, la ley es una variable, no una constante. Es un análisis de coste-beneficio. La sombra se vuelve digital y autónoma. Ya no necesitas un maletín, solo una conexión y herramientas para mezclar tus activos. Las criptomonedas prometieron democratizar el dinero. En el vacío regulatorio, también dieron a las sombras un nuevo poderoso instrumento: mezcladores, mixers, monedas de privacidad, contratos inteligentes. Ahora mismo yo creo que toda esta fintech que crece de manera desaforada y que crece con el único interés de alcanzar mayores rentabilidades, que además de alguna manera cuando querríamos que ofreciese más transparencia por la trazabilidad de las operaciones, lo que está generando es ciertamente más opacidad. Y el hecho de que también sea tan sofisticado todo este entramado hace que las personas a nivel de educación financiera vayan a tener que seguir incrementando una educación financiera que ya no alcanzábamos, ya no llegábamos al aprobado, ¿no? Pues ahora se ha complicado más. Por tanto, un riesgo que hay es que todos estos riesgos, valga la redundancia, se vayan transfiriendo a la parte más débil de la cadena. Es decir, al inversor individual, al inversor que seguramente tenga menos conocimientos y menos protecciones. Luego, además, a nivel de la administración, pues vemos una administración que está superada por toda esta tecnología. Una tecnología que, me atrevo a decir, será buena. Entiéndase como la utilizaremos para mejorar las condiciones de vida y para generar una sociedad más avanzada, más dinámica y mejor. Pero que en el momento en el que estamos ahora, pues nos supera. Entonces, al superarnos se generan desigualdades, ¿no? La estratificación se ha vuelto atómica. Estamos superando al pitufeo.
Entramos en la era de las evasiones algorítmicas. En el mundo de las finanzas descentralizadas, o DeFi, no hay un gerente al que citar. No hay un oficial de cumplimiento al que multar. La IA en la sombra es la nueva frontera. Se entrenan algoritmos para lavar capital, imitando millones de transacciones legítimas. Compran arte digital, cambian tokens por stablecoins y cruzan activos entre blockchains a una velocidad que hace que la regulación tradicional parezca inmóvil. La sombra se ha vuelto un organismo que aprende. No solo se esconde, evoluciona para ir un paso por delante. Pero aquí está la paradoja. Las blockchains son libros de contabilidad públicos, así que la respuesta de vigilancia es total. Una carrera entre quienes quieren esconder el valor y quienes quieren rastrear cada satoshi. La reacción del Estado es igual de extrema. El fin de la privacidad financiera. Los gobiernos despliegan herramientas de análisis de cadena para desanonimizar usuarios. Pero el arma definitiva no es un rastreador, es un reemplazo. Los gobiernos proponen monedas digitales de bancos centrales, visibilidad total. ¿Pero a qué precio? ¿Es un mundo sin sombras? ¿Un mundo sin libertad? La economía en la sombra no es un error del sistema, es el espejo de lo que hemos construido. Billones fuera de la vista moviendo los hilos de la inflación, la vivienda y el poder. Hemos creado un sistema que depende de la liquidez sombra para mantenerse a flote, mientras se desangra por la desigualdad que produce. Podemos de alguna manera entender que vamos hacia un mundo y 20 años que parece mucho, no es prácticamente nada, pero más sofisticado, en el cual va a ser fundamental la regulación, y la regulación para quién y para qué, ¿no? Es decir, tenemos que preguntarnos si hay que regular más o menos, porque está claro que regular tiene consecuencias, pero no regular también tiene consecuencias, ¿no? Es como el silencio en las personas, muchas veces dice más un silencio que las palabras. Y luego tenemos que tener en cuenta que esa regulación se hace para proteger a quién, ¿no? O se hace para proteger qué intereses y a qué plazo. Las CBDCs no son solo dinero digital, son dinero programable. Para un gobierno, es el santo grial. No puedes esconder lo que el Estado emite y rastrea en tiempo real. La evasión fiscal se vuelve imposible. El blanqueo se parchea, como un error de un videojuego. Pero el dinero programable es un arma de doble filo. Si el Estado ve cada transacción, puede controlar cada transacción. Puede poner fecha de caducidad a tus ahorros para obligarte a gastar. Pueden bloquear tu capacidad de comprar un billete de tren si asistes a la protesta equivocada. La guerra contra la economía sombra nos lleva hacia un panóptico transparente. Nos dicen que para atrapar a los evasores y a los carteles, debemos entregar la idea misma de privacidad. La información puede ser el único mapa en la oscuridad, pero en la economía fantasma, la mayoría seguimos volando a ciegas. Y mientras el dinero siga siendo invisible, las consecuencias seguirán siendo dolorosamente reales. 32 billones de dólares. Una cifra tan vasta que la mente la rechaza, pero cuyas cicatrices son visibles en todas partes. Son las escuelas que nunca se levantaron, las medicinas que nadie pudo pagar, y los hogares que hoy son cajas fuertes vacías, mientras las familias duermen en la calle. La economía en la sombra no es un error del sistema, es el impuesto que todos pagamos por un mundo que valora la liquidez por encima de la vida. Podemos seguir persiguiendo fantasmas, o podemos empezar a construir algo que no necesite de la oscuridad para sobrevivir. La luz se acerca, pero lo que revele podría ser más aterrador que la oscuridad.